¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto. Es un placer para mí que estés dándote o dedicándote parte de tiempo para revisar esta presentación, la cual vamos a conocer precisamente cuáles son los 12 tipos de inteligencia. Y sobre estos 12 te va a ayudar a conocer cuál es la tuya o que definas precisamente cuál es la tuya. Antes de comenzar, quiero ponerte un poquito en contexto por qué se hace esta presentación. En los últimos contenidos que hemos estado liberando, hemos estado hablando precisamente del estado mental, la importancia de ser más productivo, más productiva, la importancia también de una mentalidad adecuada, la importancia de cómo nosotros podemos generar mejores resultados, la importancia también de cómo estimular precisamente a la mente para que estos resultados se puedan dar, entre otras cosas. Pero algo que no podemos dejar de lado y que resulta crítico el hecho de entender es que todos nosotros tenemos algunas facultades, digámoslo así, inherentes, ¿no? O algunas facultades que se han dado precisamente desde el nacimiento. Tenemos algunas cosas que se nos dan mejor que otras. Y uno de los problemas radica cuando trabajamos en cosas que no son nuestras fortalezas y le dedicamos tiempo precisamente a esas cuestiones. Un problema central se puede dar precisamente en la educación. Es decir, en las edades tempranas, en la escuela, en los colegios, hay un problema y creo que el problema es más bien de forma y no de fondo, ya que a los alumnos, por lo general, se les trata de enseñar a todos de la misma manera. Y hablo en general, es decir, no me refiero a que sea algo exacto, porque ya la educación también está cambiando en ciertas áreas, pero en general sigue permaneciendo el mismo patrón, que viene siendo la repetición. Es decir, se enfocan precisamente quizá en dos tipos de inteligencia más que otros y tratan de que todos los alumnos en este caso cuadren sobre estos dos tipos de inteligencia, y si las evaluaciones no son con los resultados indicados, pues entonces el alumno es catalogado como no apto. Y esto es un problema porque ya que cada persona es distinta, cada persona tiene habilidades, facultades distintas. Y es importante también destacar cada una de ellas. Y algo que también tenemos nosotros que reflexionar sobre este punto es ¿qué sucede con la vida de cada uno de nosotros? ¿Estamos desarrollándonos en las áreas en las cuales tenemos ciertas habilidades naturales, o simplemente nos hemos dedicado a hacer caso al statu quo y enfocarnos en áreas que quizá no son nuestras fortalezas? Es muy común que las personas se dediquen a trabajos los cuales no son de su entera satisfacción, y la raíz de esto es precisamente porque ellos tienen ciertas facultades o habilidades, pero no las están explotando en el área o en la actividad que les permitiría hacerlo. Puedes encontrar casos de gente muy creativa teniendo trabajos de oficina, por ejemplo, o puedes encontrar personas las cuales pueden ser muy ávidas, ¿no?, en cuestión de números y demás, pero quizá están haciendo actividades más relacionadas a la administración y no les está gustando lo que está sucediendo. O bien hay personas las cuales son mucho más espirituales, o personas que son más introspectivas y los pones en un área donde se tienen que exponer de una manera incómoda hacia ellos, entre otras cosas. Es decir, si nosotros somos conscientes precisamente del tipo de inteligencia con el cual o con la cual podemos desarrollarnos mejor, muy posiblemente podemos conseguir mejores resultados y sobre todo sentirnos más plenos, más satisfechos, más contentos con la vida que tenemos. Antes de comenzar, también es importante que te diga que normalmente no es que tengamos solamente un tipo de inteligencia. Podemos tener una mezcla de más de uno. Generalmente va a predominar uno o dos de ellos, pero al final, conforme vayamos o conforme nos vamos desarrollando, también es cierto que estamos también desarrollando otros tipos de inteligencia. Pero tómalo en consideración, sobre todo para que te hagas de tu propio criterio. Y antes de comenzar, ya vamos a entrar en contexto, pero déjame decirte que este trabajo, o más bien esta presentación, está basada en el trabajo de Jonathan García Allen. Antes de hacer esta presentación me puse a investigar las fuentes, ¿no? Y es interesante porque hay diversos tipos de esquemas. Hay quien dice que son los 6 tipos de inteligencia, hay quien dice que son los 9 tipos de inteligencia. En lo particular, el trabajo que vi de Jonathan García Allen se me hizo bastante interesante, y sobre su trabajo más bien es que esta presentación está basada, ya que no nos muestran ni 6 ni 9, sino 12 tipos de inteligencia. Posiblemente existan muchos más, pero yo creo que con 12 tipos de inteligencia tenemos un buen punto de partida, ¿sí?
Entonces, sobre este es el tema de esta presentación y vamos a empezar precisamente con cada uno de ellos. De hecho me adelanté un poco, porque antes de empezar con los tipos de inteligencia, quiero decirte un detalle, ¿no? La inteligencia viene siendo uno de los rasgos más valorados de nuestra sociedad, junto con la belleza o la salud. La cuestión es que esta realidad, ¿no?, de la inteligencia pues tiene muchos matices, es decir, hay demasiadas puntos grises, ¿no?, para determinar qué tan inteligente viene siendo alguien. La cuestión es que a lo largo de las décadas ha existido un gran debate sobre qué tipos de inteligencia existen. ¿Qué ocurre con el alumno o el chico que no es capaz de aprobar un examen de matemáticas, pero es capaz de escribir piezas musicales de infinita belleza, por ejemplo? ¿Qué pasa con la persona que no se le dan bien los idiomas, pero es un genio en programación? ¿Es inteligente o no es inteligente? Dependiendo del contexto donde tú lo veas, vas a poder definir esa cuestión. Pero si lo ves de un punto de vista tradicional, si la persona no es buena en cuestiones de números o en cuestiones de letras, lo vas a catalogar como si no fuera inteligente. Y sobre estos temas es que vamos a analizar precisamente cuáles son los distintos tipos de inteligencia que existen, ¿no? Hay muchos estudios, como te dije antes, de diversos psicólogos, los cuales pues manifiestan diferentes posturas. Vamos a manejar precisamente o basarnos en el trabajo que te mencioné antes de Jonathan García Allen para tener un contexto lo más aterrizado posible. Y vamos a empezar con el primer tipo de inteligencia, que se refiere a la inteligencia lingüística. Y bueno, aquí no es difícil saber o determinar de qué va, pero como su nombre indica, es la habilidad de dominar el lenguaje. Pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura o la gestualidad, por lo que tiene mucho que ver con el proceso comunicativo. Las personas que tienen una alta inteligencia lingüística tienen una sensibilidad especial para el significado de las palabras, el orden de las mismas, los sonidos, los ritmos, la métrica. Por ejemplo, personas que tienen una inteligencia lingüística elevada pueden ser los escritores o los poetas, ¿no? Para que tomes dato de cada una de ellas. El siguiente tipo de inteligencia es la lógico-matemática, que puede ser la más común o la más conocida. Se refiere a la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos. Por ejemplo, un matemático o un científico. Dicho de otra forma, es la habilidad para razonar de manera deductiva y lógica y la habilidad de resolver problemas matemáticos. El coeficiente intelectual, por lo regular, se basa precisamente en este tipo de inteligencia. De hecho, menciona que el psicólogo Jane Piaget, cuando realizó sus estudios, pensó que estaba trabajando sobre una amplia gama de inteligencias, pero en realidad estaba estudiando la inteligencia lógico-matemática. La rapidez de solucionar problemas matemáticos es el indicador más habitual para determinar cuánta inteligencia lógico-matemática posee un individuo. Y como te dije antes, los exámenes normalmente que existen en los colegios, en las escuelas, las evaluaciones y demás, pues se basan precisamente en este tipo de inteligencia. Entonces, las personas que no son buenas en matemáticas, por lo general, son catalogadas como no aptas, ¿ok? Entonces, la cuestión aquí es que todo viene por una razón y vamos a determinar cuáles son los otros tipos de inteligencia para que determines cuál es la tuya. O bien, si esta es la tuya, excelente, ¿no? Pero vamos a analizar las demás. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia espacial. ¿A qué se refiere? La inteligencia espacial se define como la capacidad humana para observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Y además, es la habilidad para manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas. Este tipo de inteligencia se compone de distintas habilidades: imaginación dinámica, manipulación de las imágenes, habilidades gráficas artísticas o racionamiento espacial, entre otras. La gente con alta inteligencia espacial es muy buena haciendo crucigramas, haciendo rompecabezas, dibujando, entre otras cosas. Por ejemplo, los escultores, los arquitectos, los pintores o pilotos son ejemplos de individuos con alta habilidad espacial. El siguiente punto o el siguiente tipo de inteligencia viene siendo la inteligencia musical. Mientras algunas personas
son muy buenas realizando esculturas o pintando, otras tienen una capacidad enorme para elaborar piezas musicales, pues reconocen y componen tonos y ritmos musicales con gran talento. Estas personas, aventajadas en el aspecto musical, tienen una inteligencia mucho más alta, lo que les permite tocar instrumentos y leer o componer piezas musicales con facilidad. En la era del Renacimiento, esta era una de las inteligencias más destacadas. Empieza la era industrial y esto quedó relegado, ¿ok? Después tenemos otro tipo de inteligencia, el cual también es bastante importante, que viene siendo la inteligencia corporal y sinestésica. Digo que es también bastante importante porque muchas veces es relegada. Como está fuera de la cuestión mental muchas veces, y me refiero a una cuestión de números muy puntualmente, lógico-matemática, este tipo de inteligencia a veces es relegada. ¿Y a qué me refiero? Una pregunta: ¿qué pasa con los bailarines? ¿Qué tipo de inteligencia poseen? Bueno, pues según la teoría de las inteligencias múltiples, poseen la que se conoce como inteligencia corporal o sinestésica, que es la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales. Este tipo de inteligencia hace visible una gran conexión entre la mente y las emociones y el movimiento, y además de los bailarines, suelen poseerla actores o deportistas. ¿Has visto jugar alguna vez, por ejemplo, a Leo Messi? ¿Qué sucede? Seguramente no pueda tocar una pieza de Beethoven o hacer una caricatura de Matt Groening, por ejemplo. Sin embargo, con el balón en los pies es capaz de hacer cosas que no están al alcance de nadie más. Por decirte algún ejemplo. El siguiente tipo de inteligencia se refiere a la inteligencia intrapersonal. Y algo muy importante es que cada vez más, conforme la inteligencia artificial va desarrollándose, estos tipos de inteligencia se van a hacer cada vez más latentes. La inteligencia intrapersonal se refiere a la que poseen los individuos, o más bien, hay individuos que poseen una notable habilidad para entenderse a sí mismos, sus pensamientos y emociones, y regular a su propio comportamiento, ya que son capaces de acceder a los sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Aunque la inteligencia intrapersonal comprende el autoconocimiento y la autoapreciación, también incluye el entendimiento de la condición humana. Por ejemplo, los psicólogos, los filósofos o los escritores generalmente tienen una alta capacidad de este tipo de inteligencia. Además, este tipo de individuos suelen gozar de mayor bienestar emocional y psicológico. Algo muy importante es este tipo de inteligencia es cuando las personas se entienden a sí mismas. Es decir, están en control también de sus propias emociones porque las comprenden. Te vas a dar cuenta que quizá dentro de las grandes inteligencias se desprenden algunas. Este puede ser el caso. Más adelante vamos a hablar un poco de la inteligencia emocional, y la inteligencia intrapersonal puede ser digamos que se deriva, ¿no?, de esta inteligencia aún mayor. Y después tenemos la inteligencia interpersonal. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede que hayas observado que hay ciertos individuos que tienen una habilidad única a la hora de llevarse bien o relacionarse con otras personas. Son individuos que emplean su inteligencia interpersonal cuando interactúan con los demás de manera eficiente, pues son capaces de entender, empatizar y comunicarse apropiadamente. La inteligencia interpersonal es la habilidad de discernir las emociones y las intenciones de los demás y permite interpretar las palabras y gestos o los objetivos y metas de otras personas. Por ejemplo, los políticos, los profesores, los actores son aventajados en este tipo de inteligencia. Y algo también importante, si vas siguiendo lo que te voy comentando, es que puedes encontrar ciertas profesiones o profesiones sería la palabra, las cuales pueden repetirse en más de un tipo de inteligencia. Es decir, como te dije antes, ahí las inteligencias son como complementarias, ¿no? Pueden complementarse unas con otras y una persona puede tener más de un tipo de inteligencia. Sin embargo, aquí la cuestión relevante es comprender cuál de estas inteligencias viene siendo la que mejor empata contigo. Y ahora tenemos la cuestión de la conocida ya inteligencia emocional, y viene siendo una de las más, ¿cuál sería la palabra? Puede ser una de las más sonadas, es una de las inteligencias las cuales
más revuelo puede causar. ¿Y a qué voy con esto? Uno de los recientes y grandes paradigmas de la inteligencia es la inteligencia emocional. A pesar de que el concepto de inteligencia emocional fue empleado por primera vez por los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer en el año de 1990, fue Goleman quien, gracias a su bestseller Inteligencia Emocional, que sacó el año de 1995, hizo famoso precisamente este postulado. Y menciona que la inteligencia emocional comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal y está compuesta por 5 elementos. ¿Cuáles son? Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Son muchas las investigaciones que afirman que la inteligencia emocional aporta muchos beneficios. Minimiza los efectos del estrés y lo previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales, mejora el rendimiento laboral, entre otras cosas. Y una persona que tiene un alto nivel, ¿no?, de inteligencia emocional, pues es alguien que está en control. Y esto es lo importante, o sea, está en control precisamente de lo que siente. Y sabe cómo sentirse mejor, y cuando no se siente bien sabe qué hacer para mitigar ese malestar. En la actualidad, la inteligencia emocional es crítica, ¿no?, por los altos niveles de estrés, de ansiedad, de falta muchas veces de propósito, falta de enfoque, entre otras cosas, y una persona se puede perder fácilmente en el camino. Entonces, si antes el IQ venía siendo el punto de partida, ¿no?, para generar resultados, cada vez es más latente que una persona con un alto nivel emocional puede conseguir ahora los mejores resultados en el ámbito donde se desempeña. La siguiente inteligencia es la inteligencia naturista, que cada vez tiene mayor ruido, ¿no?, mayor voz, y se refiere a que la inteligencia, o es el tipo de inteligencia que va ligada a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues es la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. En el pasado, este tipo de inteligencia era sumamente importante para la supervivencia. Los biólogos, campesinos, botánicos o cazadores dominan este tipo de inteligencia, es decir, estar en armonía con el medio ambiente, saber. Este tipo de mentalidad quizá ahora toma más fuerza debido a los tiempos en donde nos encontramos, con las crisis que hay, crisis ambientales también, pero no nada más es eso, sino que también las personas van reencontrando que no todo es trabajo, que no todo es producir, que no todo se refiere a tratar de estar inmersos, ¿no?, dentro de un sistema, sino también poder salir de ese sistema y encontrar que se necesita no nada más de las personas, sino del entorno que los rodea. Y casualmente, o como lo quieras analizar, existen ya países que tienen este tipo de inteligencia muy elevada. Es decir, estaba viendo un análisis recientemente donde en ciertos países de Europa crean puentes, unos puentes precisamente para los animales. Y no me refiero a los puentes de concreto que conocemos, sino más bien tapan las avenidas, ¿no?, o los freeways o las carreteras, colocan un puente, pero un puente totalmente natural. Es decir, crean una extensión precisamente de naturaleza para que los animales puedan cruzar en su ambiente natural sin tener que estar interactuando directamente con la sociedad o la civilización. Y es interesante, ¿por qué? Porque cada vez este tipo de cuestiones que quizá antes eran visto como una pérdida de dinero, de tiempo, ahora cada vez se hacen más conscientes de lo importante que es mantener este tipo de ambientes, ¿no?, sobre todo la cuestión de la naturaleza y sobre la inteligencia naturista. El siguiente o la siguiente tipo de inteligencia se refiere a la inteligencia existencial. Y la cuestión es que mientras algunos individuos viven el día sin dedicarle mucho tiempo al motivo de las cosas, las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su existencia. Este tipo de pensamientos pueden incluir el sentido de la vida y la muerte. La inteligencia existencial es conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Howard Gardner, y esta la define como la capacidad de situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico en profundas experiencias como el amor y hacia otra persona.
la búsqueda de sentido, el autoconocimiento, poseer una propia escala de valores morales, el gozo estético o el sentido de misterio de algunas de las manifestaciones de este tipo de inteligencia que son algunas más bien, de las manifestaciones de este tipo de inteligencia que pueden cultivarse con la práctica de la meditación, la contemplación o el ejercicio de filosofar y dialogar. Si te das o si lo analizas un poco, cada vez este tipo también de inteligencia se hace más latente, porque el mundo ya no está conforme, la sociedad ya no empieza a estar conforme, se empieza a preguntar ¿por qué estoy aquí? Se empieza a preguntar cuál es mi sentido, mi propósito, y entonces empieza este tipo de diálogos. Y no nada más eso, sino, como dije antes, relacionado a la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial va a ser la que va a empezar a reemplazar muchos o gran parte de las actividades que hacen los humanos. Va a haber otros tipos de actividades que actualmente quedaron en desuso por la era industrial principalmente, sin embargo vuelven, porque hay que encontrar un significado y un sentido. Menciona también que mientras algunos autores hablan de este tipo de inteligencia como la inteligencia espiritual, otros en cambio afirman que afirman que son dos tipos de inteligencia distintas, pues la inteligencia existencial va mucho más allá del comportamiento espiritualmente positivo y sano, más allá de ser una buena persona. Después tenemos la inteligencia creativa. Menciona que hay personas que están hechas para trabajar en un puesto de trabajo que requiere un trabajo mecánico y monótono y que se adaptan sin problema a entornos laborales de este tipo. Pero en cambio, existen también personas que parece que su mente vuela, que siempre están un paso por delante de los demás y que están constantemente innovando. Estas personas, poseen una alta inteligencia creativa. Pero la pregunta, ¿qué caracteriza a las personas con alta inteligencia creativa? La fluidez, es decir, la capacidad de producir muchas ideas, la flexibilidad para ver y abordar las situaciones de formas diferentes y la originalidad para fabricar respuestas poco habituales o novedosas. Personas con alta inteligencia creativa, tienes casos como Albert Einstein, por ejemplo, como él tenía que hacer actividades fuera de los números para poder inspirarse y sobre todo encontrar soluciones. Las personas entre más inteligentes son, se menciona por ahí, pues su creatividad cada vez es mayor y la tienen que trabajar constantemente. Y luego llegamos a la 12ª inteligencia, que es la inteligencia colaborativa, y menciona que recientemente ha aparecido un nuevo concepto de inteligencia en el entorno organizacional. Es la inteligencia colaborativa. Se podría definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto, y está basada en la idea del trabajo en equipo, tan necesario para las empresas de hoy en día. De hecho, el trabajo en equipo es una de las competencias que más valoran los reclutadores, y es por eso que ante esta nueva necesidad a la hora de encontrar trabajo están apareciendo muchos másters o cursos especializados en este tipo de inteligencia. Y con esto llegamos precisamente al final de los 12 tipos de inteligencia. Aquí la pregunta que yo te haría es: ¿cuál de estos 12 tipos son los que resuenan más contigo? Muchas veces, y aquí conforme vas conociendo personas, tú puedes distinguir cuál es el tipo de inteligencia de la gente que te rodea. Solemos ser críticos, solemos ser jueces, se nos hace más fácil quizá evaluar hacia afuera que hacia adentro. Entonces te invito a que revises primero a tu entorno, ¿no? Ve ensayando cada una de esas inteligencias, ve, poniendo en práctica este conocimiento y analiza la gente que te rodea, por lo menos la gente que es cercana a ti, qué tipo de inteligencia predomina en ellos. Y te vas a dar cuenta que conforme evalúes precisamente a tu entorno, más fácil te será evaluarte a ti. Esto es crítico porque si nosotros estamos conscientes del tipo de inteligencia que predomina en nuestra persona, podemos entonces enfocarnos en actividades o tareas que van ligadas muy puntualmente a ese tipo de inteligencia. Es decir, empezamos a construir sobre nuestras fortalezas, y el hecho de construir sobre nuestras fortalezas nos lleva a destacarnos del resto, y sobre todo, una vez que tú tienes definidas tus fortalezas, entonces tienes que hacer la intersección con aquellas cosas
que te gustan, que te apasionan, normalmente van muy de la mano y con esto estás más cerca de encontrar un propósito más aterrizado hacia aquello que te gustaría. Es decir, uno de los problemas realmente las personas carece en su sentido de falta de propósito, es ese sentido donde se sienten perdidos quizá en el día a día o en una rutina que quizá simplemente no les satisface lo más mínimo y necesitan entonces encontrar cuál viene siendo esa actividad que posiblemente los logre llevar a un siguiente nivel. Habiendo dicho lo anterior, es tiempo de cerrar precisamente con esta presentación y te recuerdo, mi nombre es Salvador Mingo, soy el fundador del Panel Conocimiento Experto y nada más tengo una pregunta para ti. De los 12 tipos de inteligencia, dime cuál es la tuya. Sin más por lo pronto me despido y yo te espero en una siguiente presentación. Chao.